¿Cómo están? Vamos a hacer el día de hoy un sistema dispersos. Y continuamos también con las soluciones, por supuesto. Para entrar de lleno a la última fase del problema de concentración de las soluciones. ¿Qué es un sistema disperso en primer lugar? En la casa, en algún lugar ya lo hemos visto, quizás lo hemos practicado, pero hay que diferenciar en lo que es una solución y los sistemas dispersos. Hay cierto parecido en algunos grados, pero no es igual. Es la mezcla de dos sustancias, ¿no? Eso es una fase, es un tema disperso, es una mezcla de dos sustancias, pero tiene mucho que ver el tamaño de las partículas, ¿no? Cómo se van combinando las partículas pequeñas, ¿no? Un poquito más grandes, etcétera, ¿no? Bien, entonces, tiene dos fases un sistema disperso, ¿no? El sistema disperso tiene dos fases. Una fase llamada dispersa y otra fase llamada fase dispersante. La fase dispersa o discontinua, ¿no? Es siempre la sustancia que se halla en menor cantidad. Y la fase dispersante o continua es la fase que se halla en mayor cantidad, o sea, es la sustancia que se halla en mayor cantidad. Parecido a cuando hicimos la solución soluto y solvente, es parecido, pero no es igual, ¿no? Entonces, ¿en qué casos se dan? Vamos a ver el día de hoy. Se clasifican en varios tipos, pero para esto, antes de empezar a ver la clasificación, vamos a ver, el día de hoy vamos a demostrar a ustedes algunos sistemas dispersos. Tenemos un poco de agua, ¿no? Y le vamos a agregar un poco de harina, ¿cierto? Agregamos, ya está. Esa es una dispersión. Las partículas se están dispersando, ¿no? En un medio que es el agua, ¿no? Podemos moverlo, no hay ningún problema. Y vamos a tener una dispersión. Ya está. Este es una fase dispersa, es un sistema disperso, ¿no? Hemos combinado agua con harina y vamos a dejarlo, ¿no? Vamos a dejarlo reposar para saber sus características. Ahora tenemos otro momento donde es el agua, otro vaso con agua, y vamos a agregarle una cucharadita con un poquito de azúcar. Movemos. Hemos combinado. Ya. Hemos hecho ejemplos de sistemas dispersos, y acá tenemos un ejemplo más, ¿no? Es un desodorante, miren ustedes, ¿no? Y funciona con es un spray de desodorante. Vamos a ver después a qué se debe y por qué lo usamos ahora. Bueno, la fase dispersa y dispersante. Hemos indicado que la fase dispersa es la fase, digamos, es la sustancia que se da en menor cantidad. Y la fase dispersante la que se da en mayor cantidad. Bueno, estas dos fases se interactúan. Van interactuando constantemente, ¿no? Y forman tres tipos de sustancias dispersas o sistemas dispersos. Tres tipos. Uno es
la solución, las soluciones, otro es los coloides y otro es la suspensión, ¿no? Repito, tiene mucho que ver con el tamaño de las partículas. ¿En qué consiste, digamos, la solución? Cuando se refiere al tamaño de las partículas, y las partículas no dispersas son las siguientes. En el caso de la solución, las partículas dispersas son un átomo, ¿no? Y la parte de un átomo es un ion o una molécula. Son las partículas que se van a dispersar, ¿no? En el caso de una solución. En el caso de un coloide, las partículas que se va a dispersar se llama partícula coloidal. O también en algunos textos le llaman, ¿no? Que se llaman micelas. A las partículas del coloide le llaman también micelas o partícula coloidal. Y en el caso de la suspensión, las partículas se llaman partículas ordinarias, ¿no? Ese es su nombre común. Veamos ahora qué es lo que está pasando, ¿no? Con la parte, dice, al reposar, si se filtra o no se filtra, y algunos ejemplos. Mientras esperamos, veamos lo siguiente. Dice, ejemplos de, digamos, de soluciones. Hemos hecho una, y la de pasada también lo hicimos, ¿se acuerdan? Pero con sal, ¿no? Esta es una solución, un ejemplo de un sistema disperso de tipo solución. Hemos hecho, digamos, este sistema disperso. ¿Qué más? Tenemos el aire húmedo, ¿no? El aire húmedo, cuando sobre todo es en invierno, baja la cantidad de calor y aumenta la humedad, ¿no? Entonces, el aire húmedo es un ejemplo, es el aire con moléculas de agua, ¿no? Pues aire húmedo, aire con moléculas de agua. Entonces, este aire húmedo es un ejemplo de un sistema disperso llamado solución. En cuanto a los coloides, esto también lo hemos estudiado cuando hicimos este estado de la materia. Pero un coloide, ¿cierto? Tiene partículas coloidales, ¿no? Y es bien común, y además más común es la gelatina, ¿no? La gelatina es un sistema disperso, es un coloide. También tenemos la neblina. La neblina, que como digo, también aparece en invierno, ¿no? Sobre todo con baja temperatura. Y entonces la neblina es aire acompañado de una mayor cantidad de moléculas de agua. También tenemos el spray, que acabamos de verlo, ¿no es cierto? El spray, ¿cierto? Miren ustedes, ¿está? El spray, ¿no? Se esparce moléculas de un líquido sobre el ambiente que es el aire, ¿cierto? También tenemos la espuma de afeitar, ¿no? Los que usan la espuma de afeitar se agita y sale como una espuma. Y la tinta de los lapiceros, ¿no? Son ejemplos de, digamos, de sistemas dispersos coloides. Y por último tenemos las partículas de suspensión. Acabamos de hacer una de ellas, ¿no? Pero un ejemplo clásico es la harina, un poquito de harina sobre agua, ¿no? Entonces, esa harina sobre agua es un ejemplo de suspensión. Las partículas se suspenden. Y luego por el peso van cayendo, o sea, se van precipitando. Otro ejemplo tenemos los jarabes. Seguramente que mamás saben, cuando uno está un niño y el bebé está mal, le dan jarabes. Y los jarabes dicen una indicación en la cajita, ¿no? Agítese antes de usar, ¿no? ¿Para qué? Para que el sistema disperso, las dos fases, se puedan combinar, ¿no? Porque si ustedes ven solamente el jarabe así reposado, van a ver como la harina con el agua. Una parte líquida y al fondo la parte que no sea las partículas que no se han dispersado. Para que las partículas se dispersen, el jarabe tiene que ser agitado. Se agita, entonces las fases interactúan, ¿no? Y se puede tomar el jarabe. El agua turbia. El agua turbia se llama turbia porque está mezclada con tierra, ¿no? Agua turbia. Pero si se deja reposar, van a ver que claramente las partículas van cayendo. Polvo en aire. ¿Quién ha visto seguramente que ahora es más en verano, sobre todo en verano, ¿no? Cuando sale el sol por las ventanas, ¿no? Y vemos que hay bastantes partículas chiquititas que están suspendidas en el aire, ¿no? Esa es una
suspensión, es un sistema disperso. Y harina en agua. Bueno, aquí le mostramos, más o menos ya está viendo ustedes, ¿no? Las partículas van bajando poco a poco. Y vean ustedes el sedimento en el fondo, ya se está sedimentando las partículas, ¿se dan cuenta? Las partículas se están sedimentando y poco a poco van a ir bajando, van a ir cayendo. Cuando pasa el tiempo, se va a ir separando un poco más, ¿no? Este es un ejemplo clásico de suspensión, ¿no? Por el tamaño de las partículas. Ahora veamos las siguientes características en cuanto a su, digamos, al reposar. ¿Qué pasa? En cuanto a la suspensión, no se separa. En cuanto a la solución, no se separa. Acá tenemos, ustedes acá, una solución que hemos hecho, y la partícula no se separa, ¿no? No se separaba. Mantiene algo homogéneo, uniforme. En el caso del coloide, tampoco se separan las partículas, no se separan. Pero en el caso de la suspensión, las partículas sí se separan, ¿no? Sí se van a ir separando en el caso de la suspensión, como estamos viendo. Ahora, la siguiente propiedad, la filtrabilidad. Filtrabilidad. En el caso de la suspensión, no se puede filtrar las partículas. Si ustedes lo pueden colar esto, un colador o algo fino, no pasa todo, ¿no? No se separan, no se filtran, no es filtrable. En el caso del coloide tampoco no es filtrable. Pero en el caso de la suspensión, las partículas sí pueden ser filtrables. Quiere decir que si tengo esta línea acá, agarro un vaso, le pongo un embudo, ¿cierto? Y un papel de filtro y lo filtro, se va a separar. Va a caer el agua al fondo y en la parte del embudo va a quedar las partículas que se pueden separar. Entonces, en el caso de la suspensión, sí es filtrable. ¿Bien? Sí es filtrable. Y finalmente vamos a hacer un ejemplo gráfico más o menos de cómo se comportan las partículas, ¿no? Durante, digamos, alguna de las suspensiones o algunos otros ejemplos, ¿no? Un ejemplo muy concreto es el caso, por ejemplo, digamos, del agua azucarada, ¿no? Vamos a ver cómo pasa con el agua azucarada, ¿no? Tenemos el agua, ¿no? Miren ustedes acá, ¿no? Vamos a hacer el gráfico de alguno de ellos. Muy bien. Vamos a ver cómo se comportan las partículas en el caso de algunos de los ejemplos que hemos visto. Muy bien. Tenemos el ejemplo del agua azucarada. Entonces tenemos nuestro vasito, vaso. Tenemos el agua, ¿cierto? Este es el agua con azúcar, ¿cierto? Entonces tenemos agua, eso, y azúcar, ¿no? Agua y azúcar. ¿Qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede con la molécula de agua y azúcar? Aquí tenemos muy bien. Ahí tenemos nuestro vaso, nuestra agua con azúcar, y tenemos qué es lo que pasa, ¿no? En una solución, ¿no? Cómo es el sistema disperso en una solución. Tenemos la molécula de azúcar, que está acá, ¿cierto? Vamos a ver un poquito más arriba. Cuando ustedes echan el azúcar al agua, ¿no? El azúcar es la parte dispersa, es de menor cantidad. Y el agua, ¿cierto? Es en mayor cantidad. Entonces, inmediatamente cuando ingresa el azúcar, acá está la molécula de azúcar, ¿no?
tiene sus dos polos, positivo y negativo, ¿cierto? Y la molécula de agua que está acá también, que vemos un poquito más grande para que puedan verlo, ¿no? Hidrógeno, oxígeno, H2O, y tiene sus cargas, ¿cierto? Tiene positivo y tiene negativo, que es el oxígeno. Muy bien, que nosotros lo hemos representado acá así, de esta manera, ¿no? Inmediatamente que ingresa la molécula de azúcar, las moléculas de agua lo rodean. En forma abrumadora, lo rodean, ¿cierto? Y ya está. Y lo rodean, ¿no? De acuerdo a sus polos que tengan. Si este es positivo, pero si este es negativo, este es positivo, ¿cierto? Y así. Van rodeando todos, ¿no? Si este es positivo, este es negativo, ¿cierto? ¿Cierto? Es decir, lo van rodeando y van haciendo una atracción para que se forme el sistema disperso, ¿cierto? Esa es la manera como interactúan las moléculas de azúcar y las moléculas de agua. Entonces, las moléculas de agua son acá y la molécula de azúcar es la que está al centro, ¿cierto? La molécula de azúcar es rodeada inmediatamente por las moléculas de agua y van a formar la solución. Otro ejemplo clásico que hemos estudiado es el ejemplo de, por ejemplo, la neblina. La neblina se produce en el ambiente húmedo, ¿cierto? Y la neblina, igual, como contiene el aire, ¿cierto? Es el aire, pero con muchas moléculas de agua, ¿no? Con bastante moléculas de agua, ¿no? Con bastante moléculas de agua en el ambiente, repito. Y el aire que está ahí. Entonces, las partículas de aire, ¿cierto? Y las partículas y las moléculas digamos, de agua interactúan, ¿cierto? Y las moléculas de agua, ¿no? Están unidas siempre por enlace de puente de hidrógeno. ¿Ya? No se vayan a olvidar de eso. Muy bien. Esta es la forma como se comportan, por ejemplo, las partículas digamos, en la fase del coloide que es, digamos, la neblina, ¿no? Cómo están comportándose las dos sustancias en cuanto a la molécula de aire y la molécula de agua y que viajan, ¿no? Pues en la neblina está asociada a los vientos, al aire. Viajan así, ¿no? Viajan. Bueno, chicos, esta es la clase sobre los sistemas dispersos para poder diferenciar de lo que es una solución, ¿no? Una solución es una pequeña parte de un sistema disperso, ¿no? Y otra parte del sistema disperso son los coloides y las suspensiones. Muy bien, nos vemos en la próxima clase.